Buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el material del capítulo sobre oscilaciones. Bueno, la clase de lunes habíamos visto el tema, digamos, principal fue la ecuación del oscilador, ¿verdad? Esa ecuación es esta, ¿verdad? X dos puntos más omega cuadrado X igual 0. Eso es lo que llamamos la ecuación del oscilador, ¿verdad? Y dijimos que la solución de esta ecuación es x de t igual a, que es la amplitud, ¿verdad? Multiplicado por el coseno de omega t más phi. ¿Ok? Omega es la frecuencia angular y phi es un ángulo que se le llama el ángulo de fase. ¿Ok? Y a todo el argumento se le llama la fase del movimiento. Entonces, esa es la solución de esa ecuación. Esa es una ecuación diferencial de segundo orden lineal que luego, pues en ecuaciones diferenciales les van a enseñar métodos para resolver esa ecuación, precisamente para hallar la solución, ¿verdad? Y también van a haber otros métodos en los cursos de métodos matemáticos, ¿verdad? Aquí, en este curso, suponemos correcta la solución, ¿verdad? Es decir, no nos preocupamos por obtenerla, sino que más bien queremos usarla para aplicarla en algún problema concreto, ¿verdad? Entonces, habíamos dicho que el oscilador tiene eh, aplicaciones en una gran cantidad de fenómenos, ¿verdad? En la naturaleza, no necesariamente problemas de mecánica clásica, ¿verdad? Porque esto es un tema de la mecánica newtoniana, ¿verdad? Sino que el oscilador ha sido utilizado en otras áreas, ¿verdad? De interés técnico, científico, ¿verdad? Eh, Dentro de las aplicaciones que habíamos visto, la clase de lunes fue el caso del movimiento de una caja, ¿verdad? Que está oscilando, eh, ¿verdad? Que está haciendo un movimiento vibratorio vertical, ¿verdad? Y también habíamos visto el caso del péndulo simple, que era una cuerda, ¿verdad? Que tiene una masa puntual, ¿verdad? Adherida en el extremo inferior y hace una oscilación con un ángulo pequeño, ¿verdad? Bueno, hoy vamos a continuar con las aplicaciones y hoy quiero ver el caso del péndulo físico. El péndulo físico se trata de un cuerpo rígido, ya los estudiaron ustedes en la física general 1, ¿verdad? Los cuerpos rígidos, eh, recuerden que son los cuerpos que tienen dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, una esfera, una barra, una lámina, etcétera, ¿verdad? Entonces, en el caso de un péndulo físico, vamos a tener un cuerpo rígido. Imagínense, por ejemplo, un cuerpo como por ejemplo una barra, ¿verdad? Como por ejemplo el caso de un metro, ¿verdad? Y lo voy a desviar un ángulo pequeño con respecto a la vertical, que es esta línea a trazos que dice aquí. Entonces voy a tener, imagínense por ejemplo un metro, y en la parte de arriba vamos a tener un punto donde está conectado, donde está pegado el metro, que se llama el pivote. Ya por ahí lo habíamos estudiado cuando vimos torques, ¿verdad? En, en el curso anterior, ¿verdad? Entonces, pues este metro se puede ver como una barra, ¿verdad? Como una varilla que tiene longitud L y que tiene masa M. Ok, si el cuerpo es homogéneo, decimos que la densidad es constante, ¿verdad? Y entonces el centro de masa se encuentra en el centro geométrico de la barra.
Entonces, ese es el centro de masa. ¿Ok? Y tiene un peso, ¿verdad? mg. Entonces, vean que la barra o el metro, ¿verdad? Yo lo desvié con respecto a la vertical un ángulo pequeño, cita. Entonces, cita aquí tiene que ser pequeño. ¿Pequeño? ¿Qué tan pequeño? Bueno, ya habíamos dicho que tiene que ser pequeño de manera que, o tal que, el seno del ángulo sea aproximadamente cita. ¿Ok? Y este cita hace las veces de la amplitud. ¿De acuerdo? Entonces no lo confundamos en la solución, ¿verdad? En la solución del oscilador, que es A coseno de omega t, este ángulo que está aquí no es el ángulo de aquí, ¿verdad? Por eso aquí le llamo cita y allá es phi, ¿verdad? Este cita aquí hace las veces de ¿quién? De la amplitud. Para que entonces sea un movimiento armónico simple, es decir, sea un más, ¿ok? Y entonces la amplitud de la oscilación sea pequeña, que eso es lo que queremos, para poder hacer esta aproximación de que seno de cita es aproximadamente parecido a cita. ¿Está bien? Ok, entonces vean que el péndulo físico realmente, como les digo, es un cuerpo rígido, ¿verdad? Ese cuerpo rígido tiene un peso que está localizado, digamos, en el centro de masa del cuerpo, ¿ok? Y tiene un pivote. El pivote es, digamos, el punto con respecto al cual se efectúa ese torque. O sea, vean que también aquí, al desplazar la barra, ¿verdad? Al levantarla un ángulo pequeño y soltarla, pues se efectúa un torque, como los calculamos en el curso anterior, ¿verdad? Entonces, en este problema, en el péndulo físico, yo quiero volver a obtener una expresión para el periodo, ¿ok? Y volver a hallar la ecuación del oscilador. ¿Está bien? Hasta ahí está claro, sí. Ok, bueno, pues resulta que para resolver estos problemas de péndulo físico, nosotros vamos a partir de la ecuación que habíamos visto en rotación, aquella que decía que torque neto es igual a I por alfa. ¿Se acuerdan? Que eso es lo que le llamamos el análogo rotacional de la segunda ley de Newton, o la segunda ley de Newton para rotación. Este símbolo, ¿verdad? Es el torque, el momento de torsión, y la I es el momento de inercia, ¿verdad? ¿Con respecto a quién? Con respecto al pivote, ¿verdad? Donde está, digamos, de donde está colgado el cuerpo, ¿ok? Pero vean que ese pivote puede cambiar, ¿verdad? Porque yo, digamos, si esto es una regla que tiene orificios, ¿verdad? Yo podría quitarla de aquí y ponerla más arriba, en el segundo orificio. O podría poner el pivote en el centro de masa, de manera de que la regla no esté aquí, sino que el centro de masa está en el pivote. Entonces vean que aquí hay que tener cuidado a la hora de calcular el momento de inercia con respecto al punto o al pivote. ¿Ok? Bien. Bueno, resulta que aquí, si yo hago un análisis de las fuerzas que están presentes aquí, resulta que en el centro de masa hay un componente hacia abajo que es el mg coseno de zeta. Y hay un componente perpendicular a la barra, ¿verdad? Y este componente perpendicular es el mg seno de zeta. Como lo hacíamos en física 1, ¿verdad? Estamos cogiendo el peso y descomponiéndolo en una componente, ¿verdad? A lo largo de la barra, que es mg coseno, y una componente que es perpendicular a la barra. ¿Ok? Entonces, claro, la pregunta aquí es, ¿cuál de esas dos componentes del peso es la que hace el torque o produce el torque? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál será? ¿mg coseno o mg seno? Bueno, yo diría que el coseno de cita tiene que ser balanceada, tiene que ser igual a la tensión, ¿verdad? Entonces yo diría que mg seno de cita, más que todo, tiene que ser, tiene que quedar el torque, además por el producto cruz. Y, Correcto, sí. correcto, sí, correctamente.
Sí, en realidad aquí la componente que efectúa el torque es, como usted lo dice, mg seno, ¿verdad? Entonces, recuerden que el torque, como se calcula, habíamos dicho que era la fuerza por el brazo de palanca. Y el brazo de palanca, recuerden que es la distancia perpendicular desde el pivote, ¿verdad? A la línea de acción por donde pasa la fuerza. Quiere decir que aquí el brazo de palanca corresponde al centro de masa, ¿verdad? Esta es la línea de acción y el brazo de palanca es esta L. ¿Ok? Ese es el brazo de palanca. Y esa L precisamente es L medios, la mitad de la longitud de la barra. Porque en este caso el centro de masa está ahí, ¿verdad? Pero podría ser que en otro problema no. Podría ser que en otro problema el centro de masa esté desplazado. O sea, esté puesto, haya que calcularlo. Ok, pero en este ejemplo que estamos viendo es así, ¿verdad? Entonces vean que aquí la fuerza restitutiva, la fuerza de restitución o el componente de la restitución es menos mg seno de zeta. ¿Okay? Esa es la fuerza que hace que, la barra vuelva a pasar por la posición de equilibrio x igual a 0. ¿Cierto? Entonces vean que nosotros queremos comparar esto con la ley de Hooke. La ley de Hooke lo que dice es que la fuerza que ejerce el resorte es menos K por X, ¿verdad? Es la fuerza que hace que el bloque tira otra vez del bloque para que vuelva a pasar por la posición de equilibrio, ¿verdad? Y cuando está del otro lado, más bien él se descomprime para hacer que el bloque vuelva a pasar otra vez por esa posición. Entonces aquí, esa fuerza, la ley de Hooke, el análogo, el parecido, es este componente, menos mg seno de zeta. Y le pongo el menos, ¿verdad? Porque vean que estoy en un sistema de referencia en donde mg está apuntando hacia allá, hacia el eje x negativo, ¿verdad? Entonces, esta es la componente de restitución. ¿Ok? Entonces, ahora sí, escribamos todo. ¿Qué sería el torque? El torque sería la fuerza de restitución, el mg seno de zeta, multiplicado por el brazo de palanca. El brazo de palanca, nuevamente, vamos a decirlo, es la distancia desde el pivote perpendicularmente a la línea de acción por donde pasa la fuerza. Entonces vean que la única distancia ahí es la mitad de la barra. ¿De acuerdo? Entonces aquí el brazo de palanca es L-. ¿Ok? Y de este lado tengo la inercia con respecto al punto P y alfa es, vean que alfa es omega punto, ¿verdad? Y omega punto, ¿qué sería? Es zeta 2 puntos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? Ok, entonces, ¿qué queremos hacer? Bueno, queremos encontrar la ecuación del oscilador. Eso es lo que yo quiero. Tal y como lo hicimos para el péndulo simple, quiero ahora hacerlo para el péndulo físico. Es decir, hallar una ecuación similar. ¿De acuerdo? Y esa L medios, yo le voy a poner aquí el nombre de otra letra. Es decir, voy a poner, en lugar de L medios, voy a poner D, porque esa D puede cambiar. Es decir, no necesariamente tiene que ser L medios, lo que yo les decía, ¿verdad? Puede ser que el centro de masa no esté en el centro geométrico. ¿Cuándo podría ser un caso así? Bueno, si le comenzamos a agregar cosas a la barra. Imagínense que le pegamos ahora aquí un disco o agarramos una esfera que tenga un orificio y la incrustamos o la metemos, ¿verdad?, en la barra. Entonces ya el centro de masa ya no está en el centro geométrico de la barra. ¿Por qué? Porque hay otro objeto que está pegado, ¿verdad?, o está conectado a la barra. Entonces ahí en ese caso, ¿qué hay que hacer? Recalcular el centro de masa para entonces localizar esta distancia. Entonces esa distancia mejor nos la aprendemos en general como la distancia del pivote al centro de masa del sistema. Cuando digo sistema, puede ser que la barra tenga adheridas otros objetos. En este caso es más sencillo porque solo es la barra. Entonces ahí la D es elementos. Pero mejor llamémosle en general D, porque el libro usa esa notación. ¿Está bien?
Ok, y entonces vean que como las oscilaciones son pequeñas, ¿verdad? Es decir, la barra yo no la levanto mucho, entonces yo puedo hacer esta aproximación. Seno de cita es igual a cita. Y me quito de aquí seno de cita y solamente pongo cita por D. Y del otro lado me quedaría, aquí no lo completé, me faltó poner cita 2 puntos y aquí también cita 2 puntos. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No. Bueno, entonces vean lo que voy a hacer ahora. Lo que voy a hacer es que este término, ven el término que tiene el negativo. Lo que voy a hacer es que lo voy a pasar del otro lado. ¿Ok? Y aparte de eso, voy a dividir entre la inercia en ambos términos. Entonces, vean lo que queda. Queda cita 2 puntos, ¿verdad? Más mgd dividido entre IP por cita, igual a 0. Y ahí tengo la ecuación de un oscilador, pero aplicada al caso particular de un péndulo simple. Vean que esta ecuación es muy parecida a ¿quién? A cita 2 puntos más omega cuadrado, x igual 0. ¿Lo ven? Entonces vean que siempre que la oscilación sea pequeña, la ecuación siempre va a ser una ecuación diferencial de segundo orden lineal, ¿verdad? Independientemente del fenómeno físico que estemos estudiando. Ya les había dado el ejemplo de por ejemplo, una canica que está en una taza, ¿verdad? Si uno la suelta cerca del fondo de la taza, la canica hace algo así, ¿verdad? O, por ejemplo, una bolita de ping-pong que se ponga en agua, ¿verdad? Entonces, la bolita hace una oscilación pequeñita, ¿verdad? Porque es mucho menos densa que el agua. Ok, pues aquí pasa lo mismo. Es decir, la barra, aunque es un cuerpo rígido, yo la estoy levantando o la estoy desviando un ángulo muy pequeño con respecto a la vertical. Y entonces al hacer esta aproximación seno de cita, vean que quité el seno que estaba aquí, quito el seno y pongo cita. Y lo que hago es que reacomodo la ecuación y me quedo así. ¿Ok? Y entonces vean que ya yo puedo decir que omega cuadrado, la frecuencia angular, es la raíz cuadrada ¿de quién? De la IP entre M por G por D. Y ya tengo la omega de un péndulo físico. Siempre va a ser esa, ¿verdad? Esa P, recuerden que ese subíndice P es que estoy calculando la inercia, dijimos, con respecto al pivote. O sea, con respecto al clavo o al punto en donde está aquello, el sistema oscilando, ¿verdad? ¿Ok? Y vean que el periodo es 2pi entre omega. Ya lo habíamos dicho por ahí, ¿verdad? Porque el movimiento armónico simple es periódico. Entonces, simplemente ahora cojo esa raíz y la meto ahí. ¿Ok? Y vean que me queda ahora esto. El periodo es 2pi, raíz cuadrada, y aquí lo puse al revés, si no me dijeron nada. Vean, aquí lo puse más jóvenes. Aquí es mg d entre ip. ¿Ok? Lo había puesto al revés. Está bien, o sea, simplemente estoy igualando esta omega con esto. Y ahora sí, cuando calculo el periodo, le tengo que dar vuelta, ¿verdad? Entonces me queda que IP, la raíz de IP entre M por G por D. Y ahí tengo entonces ya el periodo para calcular un péndulo simple. Siempre hay que hacer esto cuando uno va a resolver un problema de este tipo, no. Es decir, ya sabemos que siempre que la oscilación sea pequeña en un péndulo físico, el periodo siempre se va a calcular así. Entonces, esto que yo hice de sumar los torques ya no es necesario. Es decir, ya sabemos que vamos a llegar a esta misma ecuación, ¿verdad? Entonces, salvo que le digan que halle la ecuación del oscilador, ¿verdad? Entonces ahí sí hay que hacer todo desde el principio. Suma de torques igual ahí por alfa, ¿verdad? Para llegar aquí, ¿verdad? Pero si nada más le están diciendo que en un sistema determinado calcule el periodo, simplemente es esto, ¿verdad? Es aplicar esta ecuación. ¿Está bien? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta?
¿Está bien? Bueno, varios comentarios. Eh, si en esta ecuación yo no quito el seno, es decir, si yo no hago esta simplificación, ¿verdad? De quitar el seno, vean que aquí me hubiera quedado seno de cita. ¿Lo ven? Y esa ya es una ecuación, es decir, para resolverla, para hallar una solución matemática, ya se pone complejo el asunto, ¿verdad? Ya se complica. Necesitamos algún método, ya sea del curso de ecuaciones diferenciales o algún método que nos enseñen en los cursos de métodos matemáticos más adelante. Pero vean que al suponer que la oscilación es pequeña, nos quitamos de encima el seno, ¿verdad? Y la ecuación se volvió más sencilla, ¿ok? Porque entonces ya ahora, ¿cuál sería la solución de esta ecuación? Perdón, de esta. ¿Cuál sería la solución? La solución sería zeta de t, ¿verdad? Zeta de t es igual a zeta máxima multiplicado por el coseno de omega t más phi. Esa sería la solución, ¿verdad? Donde zeta máximo es el ángulo máximo, digamos, que se levanta el metro, ¿verdad? O la barra, antes de volver a bajar y pasar por la posición de equilibrio. Okay, entonces, vean que aquí este ángulo hace las veces de la amplitud en el caso del oscilador, ¿verdad? Del bloque pegado al resorte. ¿Está bien? Bueno, ese es un comentario, el asunto de la solución. Ese es uno. Luego les había dicho de lo de que quitamos seno, ¿verdad? El tercer comentario es que esa IP en general hay que calcularla con el teorema de ejes paralelos. Entonces se recordarán ustedes el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? IP es el I del centro de masa más MD cuadrado. Ese es el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Que se vio en la física 1. Que también en los libros por ahí también le llaman teorema de Steiner o de Steiner, ¿verdad? Y la otra cosa es que vean que la masa que está aquí es la masa de todos los componentes del sistema. Es decir, en este caso solo tenemos el metro, entonces sería la masa del metro. Pero nuevamente, si yo aquí le pego un disco o le agrego otra pieza, o sea, cualquier cosa que yo le ponga aquí, tengo que considerarlo en esta masa. Entonces esa masa, para que no se les olvide, realmente es la masa total. Cuando digo la masa total, son la masa de cada uno de los componentes, ¿verdad? Que conforman ese sistema. La barra con una esfera o la barra con un disco o cualquier otra cosa, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces, ese es el péndulo físico. También le dicen péndulo de Cáter. En los libros viejos aparece con ese nombre, péndulo de Cáter. Ok. Bueno, entonces tenemos que hacer un ejemplo del péndulo físico, ¿no? Para, para aplicarlo. Vamos a hacer un ejemplo. ¿De esto hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? ¿Está claro? Sí. Bien, entonces voy a borrar para hacer un ejemplo. Bueno, este problema que voy a hacer se trata de un momento. Se trata de una barra que tiene adherido, tiene pegado un disco. Entonces el dibujo es algo así como una barra y tiene pegado en la parte inferior una lenteja que llaman un disco. ¿Ok? Y el pivote está aquí.
obviamente se va a desviar, ¿verdad? Un ángulo pequeño. Entonces dice así, el péndulo de un reloj de pared está constituido por una varilla homogénea de 1 metro de longitud. O sea que esto es 1 metro. Y de masa M1. En cuyo extremo hay soldada una lenteja o un disco, ¿verdad? Una lenteja en forma de disco macizo y homogéneo, de masa 3 veces mayor que la varilla. O sea que la masa del disco es 3 veces mayor que la varilla. O sea que esto sería ¿cuánto? 3M1, ¿verdad? Ok. Dice, calcule el valor del radio en centímetros de la lenteja. O sea, del péndulo. El radio es de R. Podemos llamarle con R mayúscula mejor. ¿Ok? Para que el reloj de péndulo funcione con un periodo de 2 segundos. O sea, le están diciendo que el periodo tiene que ser 2 segundos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo planteamos el problema ahí? ¿Qué podríamos hacer ahí? Primero que todo, el centro de masa, ¿verdad? Voy a borrar de este lado. Vean que me están dando el periodo ya, ¿verdad? Entonces, como es un péndulo físico, ya yo sé que T es igual a 2pi, ¿verdad? Raíz de y P entre M, que es la masa total, ¿verdad? Por G, aceleración de caída libre, por la D. ¿Ok? Y aquí la D dijimos que es, ¿qué dijimos que era la D? ¿Quién me recuerda que era la D? Es la distancia, dijimos, del pivote al centro de masa. Ok, pero vean que la barra no está sola. Es decir, la barra tiene adherida el disco. Entonces tenemos que primero averiguar ese centro de masa. Es decir, ¿dónde está el centro de masa de ese sistema? Compuesto por la barra y el disco. Recordemos de lo de física 1 que el centro de masa es un vector que se desplaza hacia el cuerpo, en este caso, que sea más masivo. Entonces el centro de masa tiene que estar a lo largo de esos dos cuerpos. O sea, el centro de masa tiene que estar a lo largo de la barra y pasar por dentro del disco. Y tiene que estar más cerca del disco que de la barra como tal, que del centro de masa de la barra. Le dicen que es una barra homogénea, entonces el centro de masa de la barra es el centro geométrico, ¿verdad? Y le dicen que es un disco homogéneo, entonces el centro de masa es el centro geométrico del disco, pero necesitamos el centro de masa del sistema, de todo el sistema, ¿ok? Entonces para eso utilizamos la fórmula del centro de masa, que era lo que decía. La masa 1 o la masa total, digamos, por la D, que es el nuevo centro de masa, es igual a la masa 1 por el X1 más la masa 2 por el X2. ¿Cierto? Entonces, la masa total, ¿cuál sería aquí? ¿Qué sería la MT, la masa total? La masa total es M1 más 3M1 multiplicado por D. ¿Verdad? Este es el centro, esta es la posición del centro de masa del sistema. Ok, luego está la masa 1 de la barra y la posición X1, ¿cuál es? Nos dicen que es una barra homogénea. Entonces el centro de masa está en el centro geométrico de la barra. ¿Está bien? Quiere decir que aquí el centro de masa es la longitud de la barra, llamémosle L, entre 2, más la masa del disco, que son 3M1, por el centro geométrico, perdón, por el X2 del disco. ¿Cuál sería el X2 del disco? ¿Quién me dice?
Vean que lo estamos calculando con respecto al pivote, ¿verdad? Entonces la X1 es con respecto al pivote L medios, suponiendo que la barra tiene longitud L, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la X2? Sería la L más ¿quién? Más el radio. Pues aquí sería L más R. ¿Está bien? Ok, y ya, ¿verdad? Entonces ya aquí, estos 4M1 por D, y aquí sería M1 L medios, más 3M1 L más R. Bueno, no hice mucho, ¿verdad? Pero me cancelo las masas M1 y despejo la D. Entonces la D me da L octavos, ¿verdad? Más 3 por L más R entre 4. Y esa D se puede cancelar. Ah, no, mentira. No conocemos el radio, ¿verdad? Vean que nos están diciendo que la incógnita aquí, que no lo puse también, lo que me están pidiendo es el radio, ¿verdad? El radio de la lenteja para que el periodo del péndulo sea de 2 segundos. Esa es la incógnita, ¿verdad? Sí lo había dicho, pero no lo puse en la pizarra. Entonces, lo que queremos despejar es la R, ¿verdad? De ahí. ¿Ok? Bien, entonces ya tenemos la D para utilizarla aquí. Y ahora me falta la IP. ¿Cuál sería la IP? Es la inercia de rotación del sistema. ¿Qué sería? Es la inercia de la barra, ¿verdad? Más la inercia debida al disco. Todo esto con respecto aquí, al pivote. Ok, entonces vamos a ver. La inercia total sería la de la barra. Vean que es la inercia con respecto a un eje que pasa por un extremo. Habían dos inercias, ¿verdad? Para la barra. Recordando eso, ¿cuáles eran? Un tercio de ml cuadrado y un doceavo de ml cuadrado. ¿Cierto? Entonces habíamos dicho que un tercio era la que pasa por un extremo, ¿verdad? De la barra. Y un doceavo es la que pasa por el centro de masa de la barra. Entonces ahí necesitamos utilizar un tercio, ¿verdad? ¿Ok? Entonces la inercia de la barra, aquí sería la inercia de la barra, vamos a separarlo así, inercia de la barra más inercia del disco. ¿Ok? Y la inercia de la barra es un tercio de M1 L cuadrado, que es la longitud de la barra, más la inercia del disco. Pero vean que es la inercia del disco con respecto al pivote. Entonces ahí tengo que utilizar el teorema de ejes paralelos, ¿verdad? Que sería entonces, es un disco, ¿verdad? Entonces es el centro de masa, un medio de M1 R cuadrado, ¿verdad? Más M1, perdón, aquí es 3M1, se me fue. 3M1. Entonces la del disco es la inercia del centro de masa, un medio de 3M1 por el radio al cuadrado, más el término MD cuadrado, ¿verdad? Que sería entonces 3M1 por la distancia del pivote al centro de masa. ¿Cuál sería esa distancia? L más R, ¿verdad? Y eso elevado al cuadrado. Estoy usando el teorema de ejes paralelos. ¿Ok? Entonces, para la barra solamente es esto, ¿verdad? Pero para el disco, con respecto al pivote, es la inercia del centro de masa de un disco, ¿verdad? Y el término que falta, que es el M por el D al cuadrado. ¿Está bien? ¿Hay alguna pregunta ahí de esto? ¿Está claro? Si tienen alguna duda, me dicen, ¿verdad?
Ok, y ya estamos listos, jóvenes. Yo ahora lo que hago es que voy a coger esta ecuación y esta IP la meto aquí, ¿verdad? Y la D es esto. Entonces vamos a ver si lo puedo hacer por aquí. Entonces voy a elevar al cuadrado de una vez y voy a ir poniendo datos. El periodo me dicen que es 2. 2 a la 2 es igual a 4pi cuadrado, ¿verdad? Quite la raíz. Es elevar el cuadrado, el periodo. ¿Ok? Y aquí me quedaría entonces, arriba la IP, que sería M1 tercios, la L, ¿quién sería? Es 1, es un metro la barra, ¿verdad? Más 3 medios de M1, el radio es la incógnita, más 3M1 por L, que es 1, un metro más R al cuadrado. Y abajo, ¿qué me quedaría? Abajo aplico esta ecuación, es la masa total. ¿Cuál sería la masa total? De ahí, la masa de la barra más la masa del disco. M1 más 3M1, 4M1. Multiplicado por G, que la G es 9.8, multiplicado por el D. Y el D sería esto que tenemos aquí, que sería 1 sobre 8, sustituyendo, ¿verdad? Ya la L es 1, 3 cuartos por 1 más R, que es la incógnita. Y vean el chorizo que quedó, ¿verdad? Quedó un poquillo largo, ¿no? Pero está bien, el álgebra no es tan complejo. Ok, entonces, bueno, no sé, antes de continuar, ¿hay alguna duda en lo que estamos escribiendo? ¿Está claro? Ok. Bueno, entonces vean que aquí yo puedo cancelar las masas. Precisamente no la dieron, porque se cancelan. Vean que arriba cada término tiene M1. Y abajo también está M1, ¿cierto? Entonces yo puedo quitar este M1, este y este. Y me queda algo más sencillo. Voy a escribirlo aquí arriba. Este problema, por si les interesa, está en el libro de Urbano, que yo sé que lo han usado, lo usan en la física 1 de físicos. El libro de Urbano, que por ahí ya está, ya lo andan ahí, creo, en PDF. Ok, entonces aquí, pues lo que me queda es, este 4 se cancela con este 4 y de este lado me queda 1 sobre pi cuadrado. Entonces me queda un tercio arriba, ¿verdad? Más 3 medios, más 3R medios, ¿verdad? Más 3 multiplicado por 1 más R al cuadrado. Dividido entre esto de ahí abajo que sería, vamos a ver, 4 por 9.8, no sé cuánto es, multiplicado por esto de aquí. Esto es un octavo más 3 cuartos por 1 más R. Y ese no está al cuadrado. ¿Está bien? Bueno, entonces la idea es que yo necesito despejar la R. Y aquí puedo hacer aproximaciones, ¿verdad? Pi es 3.14. Lo puedo elevar al cuadrado y sacar 1 sobre eso, ¿verdad? Y también puedo multiplicar 4 por 9.8, que creo que era 39 algo. ¿Ok? Y ven que aquí hay un binomio, ¿verdad? Hay que, digamos, que escribir eso como 1, ¿verdad? Al cuadrado. Vean que ese término ahí arriba, 1 más R al cuadrado, es 1 al cuadrado más R cuadrado más 2R, ¿verdad? Que al final queda así. 1 más R cuadrado más R, más 2R que diga. Entonces eso hay que hacerlo ahí arriba.
¿Ok? Y comenzar a acomodarlo. Eh, esa parte se las voy a dejar a ustedes porque ya realmente eso no tiene física. La física terminó aquí, ¿verdad? Donde planteamos el problema, ¿verdad? Y aquí se acabó, ahora lo que viene es la parte de resolverlo. Eh, eso a mí me quedó una cuadrática. Cuando hacen todo eso, ¿verdad? Me quedó 27R cuadrado más 18R menos 1 igual a 0. ¿Sí? Entonces, pues, a mí no me gusta usar la calculadora, pero eso no quiere decir que no se pueda usar. Sí, úsenla, pero también traten de plantearlo a mano, ¿verdad? Entonces, R es menos 18 más menos raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 4 por 27 por menos 1. Y eso dividido entre 2 por A, que es 2 por 27. Y al final esto se simplifica a R igual menos 18 más, quito el menos, ¿verdad? Porque esa solución con menos me va a dar una cantidad negativa, ¿verdad? Y no tiene sentido para el problema en cuestión, ¿verdad? Entonces solo mantengo la solución positiva. ¿Ok? Y haciendo esa operación, resulta que a mí me da, eso me da en metros, ¿verdad? Porque vean que todos estamos trabajando con unidades del sistema internacional. Pero a mí me da es 5.15 por 10 a la menos 2 metros. Que para tener una idea de cuánto es el radio, lo paso a centímetros. Y ese radio es 5.2 aproximadamente centímetros. Eh, las lentejas de esos relojes, no sé si las han visto o si en tu casa hay alguno de esos relojes, ¿verdad? Son más o menos como una tapa digamos, de un frasco de mermelada, que más o menos anda en el orden, el diámetro anda como unos 10, 12 centímetros, ¿verdad? Así que la respuesta está, digamos, tiene sentido, ¿verdad? Es decir, estamos hablando de un reloj de estos de pared, ¿verdad? Que usualmente están, bueno, usualmente no, pero pues hay gente que tiene un reloj de esos en casa, ¿verdad? Pero sí anda en el orden que esperábamos, ¿verdad? Porque si nos va a dar un radio muy grande, del orden de, no sé, 8 metros, algo está mal, ¿verdad? A menos de que sea un péndulo gigante o algo así, ¿verdad? Pero entonces estamos bien, ¿verdad? Es decir, la respuesta está dentro de lo que esperaríamos obtener. Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? ¿Está bien? Ok, bueno, entonces si no hay dudas, vamos a continuar. Vamos a pasar a ver el tercer tipo de péndulo. Y después, más adelante, en la otra clase, puede ser, retomamos otra vez un problema de péndulo físico, porque hay muchos, ¿verdad? En este tema hay un montón de problemas distintos, muy interesantes, algunos muy bonitos, y otros un poco más complejos, ¿verdad? Pero el procedimiento es este, ¿verdad? Es decir, una vez que se sabe que son oscilaciones pequeñas, pues entonces calcule el centro de masa, ¿verdad? Del sistema y a continuación calcule la inercia de rotación que llaman, o la inercia rotatoria, que es la inercia con respecto al pivote de todos los objetos que estén colocados ahí, ¿verdad? O que estén conectados. Bueno, entonces voy a borrar por aquí. Ese libro de Urbano tiene problemas muy bonitos, ¿verdad? No sé si lo conozco. Es un libro que escribieron unos españoles en como en la década del 50, 1950, por ahí, 1960,
un libro viejito, ¿verdad? Y ellos hicieron una recopilación de problemas bastante buena, ¿verdad? Entonces, tienen unos problemas, eh, yo les digo de lujo, ¿verdad? Problemas bestseller, que no se los encuentra uno así en cualquier libro de física, ¿verdad? Lastimosamente el libro no volvió a salir a la venta, ¿verdad? Yo lo conseguí hace años, allá como en el 98 lo conseguí yo, de pura casualidad, que andaba por ahí en una compriventa, pasé, me metí y lo vi ahí y lo compré. Y resulta que ahora, eh, eh, si alguien lo quiere, tiene que mandarlo a traer a España porque aquí no lo traen, ¿verdad? Y la otra cosa es que la edición está limitada, o sea, cuesta conseguirlo, ¿verdad? Los que tienen, los pocos que hay, están usados y valen un ojo de la cara, ¿verdad? Porque parece como que no lo volvieron a ¿cómo se dice? A sacar, ¿verdad? No, no hay ediciones nuevas porque los autores murieron hace muchos años, ¿verdad? Entonces, pero es decir, dejaron un legado buenísimo, ¿verdad? El libro tiene problemas eh, que, como les digo, no se ven en cualquier libro. Bueno, entonces, el péndulo que nos falta de ver es el péndulo de torsión. Péndulo de torsión. Péndulo de torsión básicamente es una varilla que está pegada o soldada a un soporte horizontal, ¿verdad? Y en la parte inferior puede tener cualquier otro objeto rígido pegado a él. Por ejemplo, una llave de mecánico. Si han visto esas llaves de mecánico que son en cruz, podría ser que aquí tenga una llave de esas, una llave de mecánico, o un par de barras cruzadas, ¿verdad? O podría ser que tenga una esfera. Imagínense una bola de acero, ¿verdad? Que se la peguen aquí. O podría ser un disco. Cualquier cosa. La idea es que esto no es el péndulo físico, no es que hace así, sino que la barra uno intenta torcerla. Por eso se llama un péndulo de torsión. Entonces, imagínense que fuera una esfera, que no fuera una esfera, sino que se tratara, por ejemplo, de un disco. Entonces, la barra está pegada aquí, al centro del disco, y el disco tiene un espesor, ¿verdad? Entonces, yo con las manos, ¿verdad? Trato de torcerlo, ¿verdad? De girarlo, ¿verdad? Como que si fuera una rueda de estas que usan donde cierran tuberías de gas y eso, ¿verdad? Tratan de cerrar la rueda, ¿verdad? Pues yo aquí trato de hacer lo mismo. Y le provoco una torsión al alambre. Okay, entonces esto es un alambre o una barra y esto es un disco. Aunque podría ser cualquier otra cosa, ¿verdad? Podría ser una esfera, lo que sea. Entonces, si es un disco, el disco tiene radio R, suponemos que es homogéneo, o sea, que está hecho del mismo material y este es el centro de masa, entonces, del disco. ¿Está bien? Entonces, eso es un péndulo de torsión. Tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Los péndulos de torsión, por ejemplo, se usan como mecanismos o dispositivos mecánicos, por ejemplo, en motores, qué sé yo, una serie de aplicaciones en todo lo que tiene que ver con maquinarias, ¿verdad? Este, o lo que le llaman servomecanismos, ¿verdad? Entonces, es decir, en la parte de diseño de ¿cómo se dice? Motores, todo eso, ¿verdad? Yo de eso no sé nada, porque eso es del área de ingeniería mecánica, pero sí sé que tiene aplicaciones, ¿verdad? Para una serie de dispositivos. Ok, y en física, por supuesto, a nosotros nos interesa sobre todo la solución del problema, ¿verdad? Es de interés sobre todo la parte matemática, ¿verdad? Bueno, resulta que para caracterizar la varilla usamos una constante que se llama la constante de torsión. Y esa constante usa la letra griega kappa, que es una K como achatada con un rabito. Esto lo dicen la letra griega kappa. Y esa capa es lo que se llama
la constante de torsión. ¿De quién? De la varilla o de la barra. ¿Okay? Entonces, con esa constante caracterizamos la barra. Eso quiere decir que la barra puede ser de aluminio, puede ser de acero, puede ser una aleación, puede ser de hierro, puede ser de madera. Es decir, cada material tiene su propia constante de torsión, que ya ha sido calculada y que está por ahí en tablas de ingeniería. ¿Okay? Y para caracterizar el disco, utilizamos la inercia del centro de masa. En este caso, el disco es un medio de mr cuadrado. ¿Okay? Si fuera una esfera, pues entonces ya ahí habría que verlo, ¿no? Pero entonces, por lo general, es un objeto rígido, homogéneo. Bien, entonces, nosotros queremos aquí obtener una ecuación que sea similar a la del oscilador armónico. O sea, algo parecido a eso. A x dos puntos más omega cuadrado x igual a 0. Entonces aquí, nuevamente, cuando yo aplico una fuerza al disco para intentar torcerlo, es muy rígido, ¿cierto? Es decir, esto está pegado, aquí está soldado. Entonces es muy rígido, no va a ser tan fácil de torcerlo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando yo intento torcerlo, el ángulo es muy pequeño. Es decir, el ángulo aquí, cuando yo giro el disco, ese ángulo es muy chiquitillo. Entonces, nuevamente, venimos con esa aproximación, cita pequeña. ¿Ok? Y volvemos a salir de la ecuación, torque neto es igual a I por alfa. Y esto es I por el omega punto, y esto es I por el cita dos puntos. ¿Está bien? Bueno, entonces por ahí estamos bien. Ahora la pregunta es, ¿quién es el torque neto? Bueno, resulta que el torque neto, sabemos que el torque es fuerza por brazo de palanca, ¿cierto? ¿Verdad? Más o menos. Ese es el torque. Bueno, resulta que aquí el torque neto en el péndulo de torsión, el torque neto es eh, la capa, la constante capa negativa, bueno, negativo de capa multiplicado por sigma. Ese es el torque. Es una forma distinta, digamos, de calcular un torque. Pero vean que tiene la misma forma que ¿quién? Que menos K por X en el resorte, o que menos mg seno de zeta en el caso del péndulo físico. O sea, este es el agente, este es el torque restitutivo, que hace que el disco vuelva a la posición de equilibrio, ¿verdad? Es decir, cuando esto se tuerce, él hace una oscilación pequeñita, pero nuevamente vuelve a la posición de equilibrio. Entonces, este es el torque de restitución, ¿no? Y eso lo igualo, y vean que es lineal, ¿verdad? Se parece a KX, ¿verdad? La ley de Hooke. Entonces, eso lo igualo aquí. Ahí, por cita dos puntos. Y vuelvo y hago lo mismo. La escribo como esto. Paso el I a dividir y paso lo que está restando, lo paso al otro lado, ¿a qué? A sumar. Entonces me queda esto. Me queda la ecuación del oscilador para un péndulo de torsión. Cita dos puntos, ¿verdad? Más capa entre I, cita. Y vean nuevamente, ¿verdad? Vean otra vez que tengo, ¿cómo se llama? Tengo una ecuación matemáticamente igual al oscilador. O sea, la forma matemática es la misma. ¿De acuerdo? Si esto fuera un número, un 5, un 7, es la misma ecuación del oscilador, ¿verdad? Matemáticamente se resolvería igual. Okay, entonces de aquí ya nos damos cuenta que omega, comparando, ¿verdad? Esto con esto, omega es ¿quién? La raíz de ¿quién? De capa entre i. Y el periodo, que es 2pi entre omega, ahora es 2pi raíz de i entre capa. Okay, y es ahí, en el caso del disco, es la inercia del centro de masa, porque es el eje perpendicular que pasa por el centro de masa. En el caso de algún otro objeto,
suponiendo que ya no sea un disco, sino que se trate de una esfera, ¿verdad? O cualquier otra cosa, ya habría que ver qué forma adopta la I, ¿verdad? Es posible que haya que usar el teorema de ejes paralelos, tal vez, ¿verdad? Dependiendo de lo que le peguen ahí abajo de la barra. Pero en este caso, como se trata de un disco, pues la I ahí sería un medio de MR cuadrado. ¿Okay? Entonces yo estoy dando el ejemplo con el disco, ¿verdad? Pero como les digo, podría ser que aquí no es un disco, sino que haya una esfera pegada o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces habría que ver si este eje, ¿verdad? Pasa por el centro de masa de ese cuerpo. Ya, cada problema ya es un caso particular, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta de eso? ¿Está bien? Ok, entonces voy a quedar hoy aquí, jóvenes, porque se me presentó una situación que tengo que ir a comprar ahí unos medicamentos de mi papá. Pues tengo que ir a traer eso. Así que vamos a quedar aquí. Antes de terminar, les recuerdo que el examen es este próximo sábado, ¿verdad? Que cae 1 de mayo. Ya está, si quieren ver los detalles del examen, digamos, la hora empieza a mediodía y termina a las 5, ¿verdad? Esa es la ventana. Y creo que tiene 2 horas de tiempo para hacerlo, ¿verdad? Obviamente, si ya usted entró a las 4, pues le va a quedar 1 hora para hacerlo, ¿verdad? Entonces, recuerden que tiene tiempo, ¿verdad? La plataforma lo cierra. No sé si tienen alguna pregunta. Profe, Dígame. del examen, Sí. ¿cuántas preguntas eran? 25, Ok, gracias. con gusto. Ok, para efectos del examen, vean, porque ya por ahí alguien me estaba preguntando, no solo una persona, ya algunos me han estado preguntando, vean, el examen yo no lo reviso, porque es que por ahí le había llegado a oídos del director algo como que yo reviso los exámenes manualmente. Es decir, ustedes saben que no, es decir, la plataforma es la que corrige los exámenes. Yo simplemente doy la clase y el examen está en la plataforma y la plataforma, una vez que usted acabó el examen, le da la nota y usted va viendo sus notas en tiempo real ahí en la plataforma hasta que llega a final de semestre y usted puede ver su condición de, qué sé yo, reprobado, aprobado o si tiene que ir a presión. Les digo esto porque, es decir, siempre a final de semestre hay gente que me escribe como un poco molesta, como que yo no le he mandado el desglose de las notas. En esta modalidad, yo no le mando el desglose a nadie, porque la plataforma le va dando a usted las notas cada vez que usted efectúa un examen y al final le dice la condición en la que quedó. Se los cuento porque el año pasado tuvimos un caso de una estudiante que se fue a quejar de que ella tenía que ir a ampliación y que se dio cuenta un día, ¿verdad? Y que yo no le había avisado a ella. Yo no tengo por qué avisarle. Es decir, la plataforma le avisa a usted. Recuerden que es el mecanismo de comunicación, ¿verdad? Entre el profesor y los estudiantes, ¿verdad? Entonces, simplemente hay que estar revisando esa plataforma eh, todo el tiempo, ¿verdad? Aparte de que apenas usted hace su examen, una vez que termina la última pregunta, enseguida le da la nota. No se la va a dar dando pregunta a pregunta, sino que al final, cuando usted termina el examen, se la da. ¿Está bien? Entonces, para que consideren eso. Y yo no reviso los exámenes manualmente. Sería de locos, imagínense. No se podría. Son muchas preguntas, ¿verdad? Igual, nuevamente, si hay alguna pregunta que ustedes consideran que está mal planteada, que es apelable, que puede pasar, ¿verdad? Nos podemos equivocar, hemos revisado las preguntas, pero siempre se nos escapa algo. Entonces, con la pregunta concreta, ¿verdad? Le toman un pantallazo, que se vea el número de la pregunta, porque a veces me mandan el pantallazo y no sé cuál es la pregunta. Con el número de la pregunta, me mandan el pantallazo y yo reviso la pregunta. Si yo veo que tiene algún error de redacción o faltan datos o no está la respuesta en las opciones, no se preocupen, yo le doy el punto. Lo anoto en una lista y al final
yo le pongo el punto. ¿De acuerdo? Ahora, si es una pregunta que usted la interpretó mal y realmente sí está bien planteada, pero usted la entendió de otra forma, pues yo trato de explicarle por el correo y le digo, no, mire, vea, usted hay que considerar esto y esto y esto. Pero la pregunta sí está bien planteada. ¿Okay? Pasan de las dos situaciones, ¿verdad? Pasa que hay una pregunta mal planteada, en cuyo caso yo enseguida lo anoto, número de parcial, carnet, nombre del estudiante, grupo, y téngalo por seguro que le doy el punto de la. ¿Okay? Entonces, bueno, eso era lo que les quería decir. Nos vemos el lunes, ¿verdad? Para continuar con este material de observaciones. Bueno, jóvenes, hasta luego entonces. Gracias, profe. Profe, Hasta luego. Bueno, con gusto. Gracias, profe. Bueno, profe, Okay, con gracias. gusto. Hasta luego. profe, yo tengo una pregunta. Dígame. No todas las preguntas del examen van a involucrar matemáticas, ¿verdad? No van a ser No, problemas. hábleme un poquito más duro, es que está lloviendo aquí. Ok, no todas las preguntas del examen van a involucrar números, ¿verdad? Ni No, operaciones hay matemáticas. preguntas conceptuales. Sí, es que estaba viendo como el concepto de la atención superficial y no veo como que pueda haber como matemática con ese tema, ¿verdad? No, si viene algo, tiene que ser conceptual, porque yo tampoco hice aquí problemas con la atención superficial. Es decir, si viene algo relacionado con la parte conceptual. Ok, perfecto. Nada más quería quitarme esa duda. Gracias. Ok, está bien, con gusto. Hasta luego, entonces. Gracias, profe. Sí, dígame. No, gracias, profe. Ah, bueno, ok, pura vida, hasta luego.